Muy buenos días, tengan todos, sean todos bienvenidos y bienvenidas aquí con la bendición de Dios. Este es un nuevo esfuerzo de construir un país mejor, pero para todos. Gracias a ustedes siempre, siempre. Hoy nos reintegramos aquí por causas ajenas a nuestra voluntad. Estuvimos durante una semana ausente, pero gracias al apoyo de este equipo técnico y de los compañeros que me apoyaron, don Isidro Toro, Eli Heliger, Isabel Acevedo y los demás aquí en la ejecución del programa. Estamos bien, gracias a Dios, estamos mejorando muchísimo, y para aquellas personas que se preocuparon mucho por mí, estamos aquí. Dios sigue conduciendo, sigue teniendo el poder, sigue orientando esta conducción de la salud hacia mejor puerto. Hoy estamos a 9 de febrero del año 2026. Estamos ya en el mes de la patria. Se inició el carnaval en varias provincias. En San Juan de la Maguana, me dice Jimmy Duval, que fue un escándalo, que eso fue de apaga y vámonos, el pueblo en las calles, bailando con las comparsas de San Juan. También Santiago de los Caballeros lanzó sus comparsas a las calles para dejar iniciado el carnaval de Santiago. Y La Vega, ya usted sabe, que se asiste a San Pedro de Macorís y otros pueblos que celebran en febrero su carnaval para venir a la capital en marzo. Así que felicidades a los pueblos que tienen su carnaval. Recuerden que hoy es lunes y el programa estelar de hoy corresponde al doctor Alfredo Polanco, con una presentación de su consejo, su orientación en salud para el pueblo dominicano a través de periodismo y sociedad. Así que en breve estaremos con el doctor Alfredo Polanco, que está con nosotros. Muchas informaciones. El presidente de la República, también el secretario de Agricultura, pues han anunciado que el gobierno desarrolla un plan para la reducción de la mano de obra extranjera en el campo y la construcción. El presidente ha dicho que hay un plan que se está modernizando para que la mano de obra extranjera sea reducida al mínimo en la construcción y la agricultura. El ministro de Agricultura, el señor Espaillat, ha dicho que no hay reversa, que ese proceso de dominicanización de la mano de obra agrícola en el campo, pues ya no tiene marcha atrás. Él es un experto en asuntos de mecanización para muchos productos. Entonces él ha proyectado la idea de ir aumentando la mecanización de la asistencia en el sector agrícola, mecanizada. Ahí. Vamos a esperar y ojalá que sea de verdad esa parte. Tengo que celebrar, tengo que recordar, tengo que alabar al expresidente Hipólito Mejía Domínguez por esta gran iniciativa de fundar el Instituto Dr. José Francisco Peña Gómez. Ese instituto tiene ya 21 años que él lo fundó con el interés de hacer aportes para formar personas en defensa de la democracia, de la paz, la justicia social y la profundización del legado del doctor Peña Gómez. Este fin de semana el instituto celebró su 15ª promoción, llegando a
14.119 los egresados del instituto. 14.119. Y esta semana, esta 15ª promoción lanzó a las calles 914 nuevos alumnos con aprendizaje en varias áreas: geopolítica, estrategia de gobierno, planificación estratégica, diplomacia, relaciones internacionales, y etcétera, gobernanza municipal, etcétera. Y el presidente Hipólito Mejía pronunció un discurso para mí memorable, un discurso importante frente a esos graduandos, donde los instó a poner el conocimiento al servicio de la paz, la democracia, al servicio de los recursos naturales, de los derechos humanos. Ese señor que ustedes vieron ahí es Juan Pablo Letelier. Ese es el hijo del ex canciller chileno Orlando Letelier. Él es el presidente de la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos. Vino al país y en esa graduación produjo una conferencia magistral extraordinaria. Ahí también hizo un recorrido por toda la situación de Latinoamérica y el mundo, y le exhortó a los jóvenes la necesidad de no cruzarse de brazos, de participar en la decisión de un mejor futuro, para enfrentar el destino, usar esos conocimientos para enfrentar el destino, el desafío que nos viene por las situaciones que se están dando con esta embestida de las grandes potencias, donde las soberanías, donde los recursos naturales, donde los derechos humanos están sumamente amenazados, han sido violados de una manera impune. Y entonces la juventud tiene que levantarse, tiene que participar en esa contienda que nos avecina. Por eso quise resaltar esta promoción, este comité del instituto que está dirigido por el presidente Hipólito Mejía. Forma parte de la directiva doña Peggy Cabral, Pastora Méndez, Rafael Montilla, doña Luisa Martínez, Margarita Peña y un grupo de personas que son los que le dan soporte a eso. Un cuerpo de profesores muy buenos como Norberto Soto, como Waldi Taveras, Ulerio, Ángela Cava, etcétera, etcétera. Así que felicitar al Instituto Dr. José Francisco Peña Gómez por esa buena cosa. Ya están abiertas las inscripciones para el próximo ciclo, comienzan en marzo, y en la página del instituto, en el Instagram del instituto, usted puede ver cuál es de las carreras que le gusta, para que usted se gradúe ahí y haga ese curso. Este año tuvieron 10 mexicanos graduándose en esa promoción que hubo ahí. Así que felicidades para todos ellos, y lo que viene es muy grande. Quiero terminar con la noticia de que el presidente Luis Abinader deportó este fin de semana, mediante decreto déjame ver cuál fue el decreto, exacto. Bueno, el presidente deportó 3 personas, 2 hacia los Estados Unidos por vínculo con el narcotráfico, que estaban siendo pedidos por el narcotráfico, y un polaco que estaba siendo reclamado por su país, un polaco que fue sentenciado en 1916, perdón, en el 2016, pero que huyó de allá y escapó de la justicia. Entonces escapó para la República Dominicana
fue apresado aquí y fue deportado por el presidente Luis Abinader. Esa es una de las cosas que resalta el gobierno de Luis Abinader, de la deportación de los delincuentes que están pedidos en otro país. Tenemos más noticias, más comentarios, pero es el momento de una pausa y de que entonces vengamos con la brillante exposición del doctor Alfredo Polanco en su habitual orientación sobre salud, todos los lunes aquí. Así que vamos, muchachos, a la pausa y venimos con el doctor Alfredo Polanco. Bien, regresamos con ustedes. Estoy buscando temas ahí, ¿cómo está? Doctor, buenos días, feliz inicio de semana. ¿Cómo le va? Todo tranquilo, batallando como siempre, ya que la vida es un batallar constantemente. O sea, desde que el ser humano nace hasta que fallece, pues tenemos una batalla, todo lo que nos rodea. En el día de hoy vamos a hablar sobre enfermedades silenciosas que avanzan aunque te sientas bien. Eso es un tema sumamente importante porque tenemos una serie de enfermedades que, aunque tú no lo sientas, aunque tú te sientas aparentemente bien, esas enfermedades van avanzando. Por ejemplo, durante la niñez hay enfermedades que se manifiestan en este niño, en este adolescente, como son las enfermedades respiratorias, las enfermedades, infecciones de vías urinarias, enfermedades diarreicas. Siempre tenemos manifestaciones clínicas de estas enfermedades. Pues cuando se presentan, usted acude al médico o lo llevan al médico cuando pequeño. Ahora, ¿qué ocurre? Después de los 30, 40, a 50 años, tenemos una serie de enfermedades que se presentan, van avanzando, van caminando de manera silenciosa. Inclusive con el paso de los años, usted puede tener cualquiera de estas enfermedades y estar aparentemente bien. O sea, no hay ninguna sintomatología clínica, solamente se detectan unas por análisis de laboratorio, otras por un examen físico, examen clínico, porque no dan ninguna sintomatología clínica. De ahí la importancia de que las personas deben de tener un chequeo periódicamente, dependiendo de la edad del paciente. Sí. Vamos a ver cuáles son esas enfermedades que son los denominados enemigos silenciosos. Son las enfermedades que más muertes causan en la población a nivel mundial y transcurren de manera asintomática. Tenemos como número uno la hipertensión arterial. Ese es el gran enemigo silencioso. En múltiples ocasiones hemos hablado de esta enfermedad que, dependiendo de la edad del paciente, pues vamos a padecer de esa enfermedad. Por ejemplo, a la edad de 50 años, cerca de la mitad de la población padece de hipertensión arterial. O sea, una enfermedad que afecta aproximadamente a 1.400 millones de personas en todo el mundo. Es decir, una población parecida a la de la China o a la de la India. Ahora, ¿qué ocurre? Como es una enfermedad silenciosa y que avanza, aunque no nos demos cuenta, esta enfermedad solamente está diagnosticada en la mitad de la población. Es decir, el 50% de los pacientes que padecen de hipertensión arterial no saben que padecen esta enfermedad. Ahora, ¿qué ocurre con las personas que saben que son hipertensas? Que solamente la mitad de esas personas están controladas. O sea que de una población de 1.400 millones de pacientes, solamente tenemos controlado alrededor de 350 millones de pacientes. ¿Por qué? Porque la medicación muchas veces se le hace imposible o difícil al paciente adquirirla.
La mayoría de los pacientes hipertensos no se controlan con un solo medicamento. Deben de utilizar 2, 3 o 4 medicamentos. Por eso tenemos, aunque tengamos la mitad de los pacientes diagnosticados con hipertensión arterial, prácticamente solamente están controladas la mitad. ¿Cuál es la consecuencia de ese descontrol de la presión? La hipertensión arterial es el principal factor desencadenante de enfermedad cardiovascular, llámese infarto agudo al miocardio, trombosis cerebral, insuficiencia cardíaca, etc. O sea, sabemos que la mayor cantidad de muertes en el mundo ocurren a consecuencia de la enfermedad cardiovascular. Ahora, ¿qué ocurre? Si usted va al médico periódicamente, cuando le toca, por ejemplo, usted tiene 40 años, y usted no se ha chequeado, el tiempo de que usted se chequee su presión. Y entonces, si tiene la presión alta, pues hay que ponerle tratamiento. Con esto, disminuimos en más de un 50% el riesgo cardiovascular. O sea, hablamos de la primera enfermedad silenciosa y que mata tanta gente a nivel mundial. El paciente puede durar 5 años, 10 años siendo hipertenso y estar completamente sin una sintomatología, pero se la va a cobrar. Otra de las enfermedades que tenemos es la diabetes. Usted puede ser diabético durante 5 años, durante 10 años y no darse cuenta. Pero esta enfermedad que afecta a cerca de 590 millones de personas en todo el mundo es una enfermedad de las denominadas silenciosas. Usted puede tener unos niveles de glicemia en 300 y no tener ninguna sintomatología. Ahora, esa hiperglicemia, esa azúcar alta, se la encontraron un día en un análisis, en una glicemia casual. El médico posiblemente no tuvo la idea de enviarlo a un especialista, tenía la glicemia en 250, y usted le dice al médico que fue porque anoche o ayer se tomó un guarapo de caña. Déjeme decirle que ese guarapo de caña que usted se tomó, por decir algo, a las 2 horas o más, usted debería de tener niveles de glicemia por debajo de 200 miligramos. Si está por encima de 200, es porque usted es diabético y debe de tratar. Pero algo que las personas temen es que le digan que es diabético. Sin embargo, en la medida en que usted no ha aceptado que es diabético, en la medida en que usted no ha aceptado que es hipertenso, estas enfermedades van afectando a los vasos sanguíneos y van a conllevar a enfermedad cardiovascular. Como dije anteriormente, infarto agudo al miocardio, trombosis cerebral. Por ejemplo, cuando se buscan las estadísticas de los fallecidos en el año, todos esos datos son recogidos por la Organización Mundial de la Salud. Esos pacientes que mueren por infarto agudo al miocardio o por trombosis cerebral, la mayoría son pacientes diabéticos descontrolados e hipertensos descontrolados. Muchos de esos pacientes han tenido lo que se llama muerte súbita. Cuando se le hace la necropsia, se detecta que esos pacientes llevaban años siendo diabéticos o siendo hipertensos. Es decir, que debemos de obligatoriamente, necesariamente, manejarnos con esos medicamentos. Por eso es importante que usted acuda periódicamente a donde su médico de cabecera para que le haga una evaluación. Y ese médico de cabecera le va a decir cada qué tiempo debe desecharse. Otra de las enfermedades, un enemigo silencioso muy frecuente, pero que quizás es el enemigo menos advertido, porque este sí no da ninguna sintomatología,
es la enfermedad renal crónica, la enfermedad de los riñones. Por ejemplo, alrededor de 850 millones de pacientes en todo el mundo padecen de enfermedad renal crónica. ¿Qué ocurre? Menos del 10% de esos pacientes son diagnosticados. Miren, que el 90% de los pacientes con enfermedad renal crónica están en sus hogares sin saber. O sea, no es el 50%, es el 90%. ¿Qué significa eso? Que la mayoría de estos pacientes que desconocen su condición de que tienen una enfermedad renal crónica, esa enfermedad que tarda más de 10 años para llevarlo al estadio de diálisis, pasa completamente desapercibida en el paciente. Y el paciente solamente se da cuenta cuando ya necesita diálisis. Entonces, ¿cuáles son los principales factores que te van a conllevar a que se te dañen los riñones y que tú no te vas a dar cuenta porque no hay ninguna sintomatología, no hay ningún patrón que diga que tengo problemas de los riñones? Esos dolores de espalda generalmente no están relacionados con enfermedad renal crónica, pero sí la hipertensión arterial y la diabetes. Son las dos principales causas de enfermedades que dañan los riñones. Concomitantemente, si usted es diabético, lo sabe. Si usted es hipertenso, no lo sabe. Y encima de eso, usted es una persona que se está automedicando, como ocurre en nuestro país. Tenemos 12 o 13 millones de médicos, porque todo el mundo aquí prescribe. Usted va a la farmacia, se le duele la espalda y todo, que da un medicamento, un calmante, por un tiempo indeterminado. Estoy tomando calmantes o analgésicos para un dolor sin saber la causa del dolor. Esos calmantes le están dañando los riñones de manera lenta, progresiva y muchas veces irreversible. Muchos pacientes yo he tenido que han durado años tomando calmante. Después vienen a la consulta porque tienen la creatinina alta, se le elevó la creatinina y dicen ellos, me dijo alguien por ahí que tengo un riñón malo. No, si usted tiene elevación de la creatinina, sepa que ambos riñones tienen problemas. O sea que por eso es importante que usted sepa que debe de tener un chequeo periódico con su médico de cabecera de las pruebas de función renal, esa creatinina, ese examen de orina, donde en el examen de orina vamos a ver que el paciente tiene albúmina o proteína en la orina. Y ese es un dato sine qua non que nos dice que ya usted tiene una enfermedad renal crónica, aunque puede haber albúmina por una infección urinaria, por ejercicio extremo, cualquier tipo de infección, hipertensión descontrolada, diabetes descontrolada, pero una vez descartadas estas condiciones y usted persiste con albúmina, ya usted tiene una enfermedad renal crónica. ¿Por qué estamos orientando con esto? Porque existen medicamentos que pueden, en muchos casos, evitar que usted progrese al estadio de la insuficiencia renal crónica, estadio 5, que es cuando el paciente requiere tratamiento de diálisis. Pero debe de tener un tratamiento muy estricto. Y mientras más temprano nosotros tenemos ese medicamento, pues más beneficio tendrá el paciente. Entonces, por eso exhortamos a nuestra población adulta, de todo, y esto lo decimos porque nosotros inclusive cuando nos saludamos, los amigos que ya vemos que vamos entrando en edad, siempre decimos, tengo 58 años, pero encima de eso tengo hipertensión, pero encima de eso tengo diabetes. ¿Por qué? Porque la edad no viene sola. Difícilmente un paciente de 58, de 60 años, no tenga ya
una patología como esas que hemos mencionado. Por tanto, si usted que tiene esa edad, 50 años, no ha acudido al médico, es importante que chequee su cuerpo, así como usted chequea periódicamente su vehículo, que usted lo lleva a los 5.000 kilómetros, qué sé yo, a las tantas millas, pues es importante que usted chequee el motor de su carro, el cuerpo humano, que el cuerpo humano no es un protagonista hasta que no se enferme. Otra de las enfermedades silenciosas que vamos a mencionar, la última, es la hipercolesterolemia. Colesterol, triglicéridos altos. Ninguna sintomatología. No da nada, absolutamente nada. O sea que aquí, si no le hacemos análisis de laboratorio, no vamos a determinar. Difícilmente haya un signo o síntoma que nos diga que usted tiene los niveles de colesterol y triglicéridos altos. Ahora, ¿qué ocurre con esta enfermedad, la hipercolesterolemia, que puede ser secundaria a factores genéticos, factores ambientales, el sedentarismo, dieta, comida chatarra, falta de ejercicio, todo eso? Que ese colesterol a lo largo de meses, a lo largo de años, ese colesterol se va pegando de las arterias y va provocando lo que se llama un endurecimiento de las arterias. Y a eso es lo que se le llama arteriosclerosis. ¿Qué ocurre? Las arterias tienen que tener la capacidad de dilatarse, de distenderse, pero en el paciente que tiene niveles de colesterol alto, esas arterias están endurecidas, todas las arterias, porque el colesterol está a nivel sistémico, en todo el cuerpo. Entonces, tenemos arterias pequeñas que cuando están endurecidas no permiten un flujo de sangre adecuado en esas áreas, como por ejemplo las arterias del cerebro. Entonces, como están endurecidas, impiden el flujo de sangre al cerebro. Entonces, ese paciente va a tener trombosis cerebral. El paciente va a estar hemipléjico, parésico, va a estar sártrico con electropajosis. Y es un paciente que lamentablemente la vida le va a cambiar cuando le dé una trombosis cerebral. Entonces, esa trombosis cerebral, mientras más joven era el paciente, peor es la recuperación, porque ese paciente no tiene arterias colaterales que vayan a irrigar esa parte del cerebro que se quedó sin oxígeno. Pero también tenemos arterias del corazón, las arterias coronarias, que también están endurecidas por producto de la arteriosclerosis. Entonces vamos a tener un menor flujo a nivel cardíaco. Entonces va a venir la angina de pecho, va a venir el infarto, va a venir la muerte súbita. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque son enfermedades silenciosas, pero son totalmente prevenibles. O sea, el destino final de estas 4 enfermedades que nosotros hemos conversado es la muerte por enfermedad cardiovascular, porque todas tienen un denominador común y es que conllevan a muerte cardiovascular. Entonces vamos a ver que nosotros hacemos un chequeo de rutina. Este paciente que tiene hipercolesterolemia, vamos a hacerle su análisis. Si está todo bien, se le hacen cada 3, 4 años, dependiendo de la edad del ente y los factores de riesgo. Ahora, si usted es un paciente diabético o un paciente hipertenso, mínimo cada año tenemos que ver cómo están los niveles de colesterol. Pero ya, si usted tiene los niveles de colesterol altos, dieta, ejercicio y medicamentos. Una estatina es importante de dársela, pero no darle un medicamento por 3 meses, por 6 meses, no. Porque si usted tiene una condición como es la diabetes o la hipertensión, es posible que su médico le prescriba medicamentos para el colesterol de por vida, al igual que como está utilizando el medicamento para la diabetes es de por vida porque no se cura, al igual que está utilizando medicamentos para la presión que también es de por vida porque estas enfermedades no tienen curación. De manera que para concluir,
es importante que usted sepa que la adultez, los años, llegan generalmente con enfermedades silenciosas que avanzan aunque tú te sientas bien. Por eso es indispensable ese chequeo rutinario, por lo menos una vez al año, con tu médico de cabecera, con tu médico internista, con tu médico diabetólogo, nefrólogo, médico familiar, etcétera. No debe de existir un paciente en República Dominicana y el mundo que no tenga su médico de cabecera. El médico de cabecera no es solamente para tratamiento curativo, sino para tratamiento preventivo, que es lo más importante y es el objetivo final de esta sección médica que llevamos a cabo desde hace varios años por este importante medio de comunicación. Muchas gracias. Bueno, el doctor, usted ha hecho una descripción importante de precaución preventiva de lo que debemos hacer. Y son enfermedades que, como usted dice, son silenciosas. Por eso que tenemos, creo yo, y usted me gustaría que ampliara esto en estos minutos. Tenemos que siempre motivar a la asistencia periódica a nuestros médicos. Como usted dijo, a su médico de cabecera, darle seguimiento. Cada 6 meses, no, cada 6 meses. Cada año. Porque solo con esa prevención uno no va a llegar a ver la parte catastrófica de cada una de esas enfermedades. La prevención. Sí, precisamente cuando nosotros revisamos nuestra computadora, nuestra agenda, vemos a pacientes que nos llegan hoy, por ejemplo, tenemos consulta, estamos aquí en el consultorio. Cuando revisamos en la computadora, ese paciente lo vimos en el 2023, por ejemplo. Tenía la creatinina en 1.5. Cuando llega hoy, llega con 4 de creatinina, 5 de creatinina. Entonces ya es un paciente que tenemos que prepararlo para diálisis. Un paciente que se descuidó, porque ¿qué hacía él en esos 3 años que se ausentó de nuestra consulta? No tenía un seguimiento estricto. Pero también, ¿qué ocurre? Que nosotros, como la medicina va avanzando a pasos gigantescos, por ejemplo, cada día surgen nuevos medicamentos que nosotros podemos aplicarle al paciente y que podríamos con esto retrasar la progresión del daño renal. Ahora, este paciente que se perdió durante 3 años, pues se va perdiendo de esas nuevas medicaciones que tenemos para evitar incluso que ese paciente llegue a diálisis. O sea que es importante por eso la asistencia puntual. Nosotros no damos cita de forma medalaganaria. Entonces, cuando un paciente requiere cita por 1 año, digo, sí, es 1 año, pero doctor, ¿y estoy también? Lo que pasa es que si está todo controlado, estrictamente a usted le toca cita anual. Ahora, al que le toca cada 3 meses, cada 6 meses, debe de venir cada 3 meses o cada 6 meses. Así debe de ser. Bueno, pues muchas gracias, doctor, con estas importantes informaciones. Espero que nos volvamos a ver el próximo lunes en otra intervención de su orientación en salud, aquí en Periodismo y Sociedad. Doctor Alfredo Polanco, estamos siempre a disposición. Muchas gracias, Licho, y a nuestros amigos televidentes. Y si a usted le interesa este programa, este espacio que estamos hablando en el día de hoy, usted lo considera interesante, pues puede compartirlo por las diferentes redes sociales. Muchas gracias. Gracias, doctor. Es bueno lo que él dijo. Estos programas se reproduce en Facebook Live de Andrés Matos, Periodismo y Sociedad TV, también Andrés Licho Matos, y está en YouTube, está también en X y en Instagram. Ahí usted podrá ver siempre el link de este programa. Así que, doctor, muchas gracias. Nos vemos el próximo lunes.
Hasta el lunes si Dios quiere. Bye, bye. Bien, regresamos con ustedes ya a la parte final del programa. Este fin de semana fue muy activo políticamente, muy activo, porque los dos principales partidos políticos, los tres, vamos a decir así, tuvieron actividades de trascendencia. El PRM, celebrando su 11º aniversario, se fue a Santiago de los Caballeros y allí celebró una concentración de dirigentes entre los de las provincias, de 8 provincias del Cibao: Dajabón, Montecristi, Valverde, Santiago Rodríguez, el propio Santiago, con todos sus municipios, Puerto Plata, etcétera. Entonces ahí celebraron, fueron dando explicaciones, disertaron varios dirigentes nacionales, como el presidente del partido, el profesor Rafael Santos, que fueron de los delegados de la Dirección Nacional, y otro. En el sur le correspondió encabezar esta actividad al ingeniero de Ligne Ascensión, que fue una concentración también de las provincias del sur en Santiago. Ahí estamos viendo la concentración del sur, esa es del sur, celebrada en Asua. Ahí estaban los dirigentes de Pedernales, Bauruco, Barahona, Independencia, Elías Piña, y Asua, con sus respectivos senadores y diputados. Y ahí hicieron uso de la palabra, repito, principales dirigentes nacionales y los dirigentes locales. Yo no sé lo que se trató, pero el mensaje era del fortalecimiento a la unidad, de fortalecimiento a la confianza, del trabajo hacia el 2028. Como no se puede hacer mítines de campaña, se hizo eso. A propósito, quiero felicitar al ingeniero de Ligne Ascensión, que ayer cumplió un año más de vida, pero lo celebró trabajando política como es él en esa parte. Ahí lo tenemos, ahí vemos a algunos dirigentes, Dagoberto, vemos a Edgar Félix, Lía Díaz, que es la senadora de Asua, el senador Johnson Encarnación, de Elías Piña, y varios dirigentes, repito, de todo el país. Ahí está Salvador Ramos, ahí haciendo una exposición sobre su mensaje en esa parte. La Fuerza del Pueblo se traslada, el presidente de la Fuerza del Pueblo estuvo en Santiago 3 días. Allí se reunió con los empresarios de Santiago, empresarios y comerciantes, pero 3 días que eran más que todo para promocionar a la Fuerza del Pueblo. Ahí lo tenemos en un acto masivo en el cual juramentó a varios dirigentes del PLD de Santiago de los Caballeros. Esto fue él se pasó sus 3 días en Santiago tratando de fortalecer a esa agrupación política en esa provincia, en la demarcación del Cibao, que es un área fuerte que tiene que cualquier partido que cuidar, porque esas 14 provincias del Cibao determinan la victoria de todo. Varios regidores del PLD se fueron del PLD hacia la Fuerza del Pueblo. Y ahí está, repito, el presidente Leonel Fernández, que muchos dijeron que salió fortalecido de eso, de esa parte. Tengo entendido, no voy a adelantar, sino que una figura importante
del PLD seguiría. No lo veo ahí, no lo vi en la lista de los que se pasaron al PLD, a la Fuerza del Pueblo, en esa parte. Es decir, que esas fuerzas están disputándose las plazas del Cibao, y en el sur, repito, el PRM, pues, tanto en el Cibao como en el sur, movilizó a sus dirigentes, por lo menos para que los funcionarios dejen los cargos, por lo menos este fin de semana, los fines de semana, vayan para allá, como que se sacudan los trajes y se vayan allá sin ellos para hablarle a la base del partido. Ahí no estaba la base no está ahí, que es algo que tiene que prestarle atención a la base del partido, a la base de los partidos políticos. El PLD no vimos qué movimiento hizo, nada más que defenderse, porque la Fuerza del Pueblo le está comiendo caramelos importantes, y sigue ese desangramiento del PLD hacia la Fuerza del Pueblo. Finalmente, yo quiero, anoche se celebró el Super Bowl y se celebró en Santa Ana de California. Ganó el equipo de Seattle. Esto no es un programa deportivo, pero ahí en el Super Bowl, que es la final del fútbol americano, se hizo un evento, se desarrolló un evento encabezado por el señor Benito Antonio Nicasio tal, llamado Bad Bunny, el conejo malo. Este hombre hizo una presentación extraordinaria, porque él hizo una presentación desafiante y de enviar un mensaje latinoamericano, un mensaje de reconocimiento a la diáspora, de reconocimiento a la lucha contra la política migratoria de los Estados Unidos. Le entregó el Grammy que se ganó a un niño cuyo padre fue apresado, y el niño también. Luego fueron liberados, pero que fueron maltratados por la AC norteamericana en esa parte. Bad Bunny es un espectáculo para mí brillante. No solo por el contenido, por la parte artística, que para mí fue bien concebido, sino también por el mensaje que envió. Llevó varios invitados, expresó varias canciones icónicas que son de relevancia para el latino en Estados Unidos. Y eso yo no lo esperaba que fuera así para mí. Lo hizo en español. Donald Trump de una vez respondió de que no, eso no se entendió. Él no lo entendió porque él no entiende el español cuando él no quiere. Donald Trump es un hombre que viene a Punta Cana y habla en español. Y las mujeres con las que se rodea son en español. Pero ahí a Bad Bunny él no le entendió nada, porque fue en español. Lo que tiene que ver es que fue un mensaje bonito, un acto bonito. Ahí estaba Lady Gaga, Cardi B, estuvo y expresó una canción de Willy Colón de Nueva York, así se llama la canción, Nueva York, y fue muy bonito. El acto fue muy bonito, el de Bad Bunny en el Coliseo ese de Santa Ana. De Santa Ana. Entonces me luce felicitarlo y sentirme muy bien por esa gran presentación, ese escenario latino, esa marcha latinoamericana. Llevó todas las banderas
esa música rodeada de la producción de campos latinos, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, Benito, la pusiste bien. Yo no soy seguidor de tu música, yo casi no te conozco y no te doy seguimiento por eso, Benito. Así es que felicidades. Nos tenemos que ir y volvemos mañana. Tenemos una buena entrevista mañana ya con los jóvenes Eli e Isidro Toro. Aspiramos a estar con ellos aquí. Hasta mañana si Dios quiere.